¿A qué les voy a decir? El viejo truco. No, no, en serio. ¿Y usted No, no, y cómo está? Pues de pronto no hay manifestaciones por esos lados, o de pronto sí, cierre de esto vías. está súper tranquilo. Sí, Yo bajé, pues yo no quedé muy lejos, pues yo bajé, pero no. Vine por la calle sin ningún inconveniente. Esto está acá, mejor dicho. Una belleza. No sabe la clase que me van a perder. nada, sí, profe, no, que vaya no haber ido. Yo tenía muchas ganas de ir. De para allá, ¿no? Todos para el examen, mejor dicho, de por no venir. Listo, muchachos. Entonces, arranquemos. Ahora sí. Perfecto. Listo, muchachos. Entonces, qué pena otra vez tanta demora. Vamos a arrancar. Entonces, vamos a decir que hoy es nuestra última clase teórica. Hoy es nuestra última clase teórica. Un momentico, vamos a sentar y ya. Listo. Entonces, hoy vamos a ver si todo el tema de régimen de zona franca, vamos a hablar como algunas cositas que de pronto tenemos que como terminar de puntualizar sobre eso. Y ya Dios quiere la otra semana, aquí les voy a pedir una clase adicional, porque generalmente son 16 clases y esta sería la 16 para la 17, cuando terminaríamos, porque la otra semana. Pues la otra semana, si Dios quiere, es nuestro examen. Antes de continuar o de empezar el tema, le hago una consultica. Todo el tema de regímenes quedó claro, tienen alguna pregunta, quieren reportar una aclaración sobre algo. Profe, no, todo No, claro. bueno, pues, todo claro, sí. No, Digo es que lo no, mismo, profe. yo explico muy bien, yo explico maravilloso mejor. Ustedes nunca me quedan con dudas, pero les explico. Bueno, entonces, vamos a arrancar. Voy a hablar bien de lo que es el tema de zonas francas. Listo. Entonces, nosotros ya sabemos el tema, pues ya hemos visto todo el proceso de importación, como arranca. Desde el proveedor, todo el tema documental, todo el tema de la preparación de la carga, todo el tema luego del tránsito, entonces que el medio de transporte, que lo que vimos los documentos complementarios, lo que son tanto los documentos de transporte como los documentos en origen que se generan. Y luego la semana pasada y la antepasada hablamos un poquito del proceso de importaciones, ya en sí, y hablamos de cómo las operaciones que suceden en un transporte marítimo y todo ese tema que estábamos revisando. ¿Listo? Y la semana pasada vimos todo el tema de régimen de importaciones, los diferentes regímenes que existen para hacer una importación, que finalmente la gran mayoría la vamos a hacer con una importación ordinaria, ¿cierto? Pero hay que mirar también en qué parte, en qué proceso empezamos a hablar de esa importación ordinaria, ¿cierto? Porque no sé si se acuerdan que hace unas clases yo les hablé de un tema, ¿no?, de algo que se llama un tránsito aduanero. Y les mencioné lo siguiente, les mencioné lo que era un DTA, lo que era un OTM y lo que era un traslado por planilla. ¿Alguien de pronto se acuerda de qué les indiqué por ese tema? No, Santi, ¿me escuchas bien? Que se escucha entrecortado. Fue un poquito lejos, pero no, hágale que bien, profe, hágale. No, digo yo. Está mejor. ¿Ahí me escuchas mejor o todavía muy lejos? No, profe, bien, bien. Sí. Sí. Bueno, entonces, nadie se acuerda entonces lo que es ese tema del traslado por planilla de los DM y LTA.
Entonces, para eso, vamos a introducir nuestro tema hoy, que es el tema de las sanciones. Bueno, entonces les hago una pregunta, muchachos. ¿Qué es para ustedes una zona franca? Cuando yo les menciono ese concepto, ese término, pues yo creo que ustedes en esta clase y en otras clases lo han escuchado, pero ¿qué es? O sea, si yo les digo que me den rápidamente una explicación de una zona franca, ¿qué sería? Profe, ¿No? pues es una zona que está en el territorio nacional. Básicamente allí pues se goza de varios beneficios, por ejemplo, como tributarios principalmente, y es un territorio que está delimitado. Pues, es pequeño y allí se realizan operaciones o actividades industriales, por ejemplo. That's all I know. ¿Alguien más? Profe, hola, buenas noches. Buenas noches. Profe, básicamente una zona franca es un territorio con unas características aduaneras y tributarias especiales y básicamente estas características es que los productos que están allí en ese lugar gozan de exención tributaria. No, bueno, están hablando del tema de exenciones tributarias. Listo. Bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces, ok, ya está súper bien. Entonces, si nosotros hablamos de una zona franca, tenemos que, digamos, la definición de parte, la guía oficial es parte del territorio económico de un Estado en el que toda mercancía que se produzca se considera por lo general lo que se refiere a los derechos y fuentes de importación fuera del territorio aduanero. Bueno, entonces, ese es el primer concepto que necesitamos definir. ¿Cómo así que el territorio aduanero? ¿Qué significa eso? Entonces, yo les pregunto, bueno, ¿cómo así que está fuera del territorio aduanero? Si nosotros tenemos un ejemplo, zona franca de Río Negro, una zona franca de Río Negro, entonces uno diría, listo, está en Río Negro, entonces se considera dentro del país, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué diría que es fuera del territorio aduanero? Profe, es básicamente porque toda mercancía que ingresa al país tiene una reglamentación aduanera dependiendo obviamente de la procedencia de la mercancía, ya pues con los convenios que Colombia, los acuerdos comerciales que Colombia tenga. A diferencia de la zona franca, porque toda mercancía que entra para mejora o transformación no va a tener ningún tipo de registro aduanero por esa zona delimitada en especial. Entonces, por un ejemplo así, profe, pues así que nos pasa en la empresa, es que normalmente cuando nosotros procesamos una factura para un cliente, cuando la factura se emite fuera de un territorio aduanero, pues obviamente se carga un IVA del 19%. Pero cuando se emite una factura aduanero, dadas las características especiales que tiene, es como si no, es como si estuviera en un territorio aparte de Colombia, porque no está grabado con ningún tipo de impuesto o arancel. Por ahí está Andrés, muy buena definición. Está fuera de Colombia. ¿Listo? Entonces, simplemente, si nos centramos en el caso de nosotros de importaciones, cuando nosotros hablamos que la carga se encuentra dentro del territorio aduanero nacional, es cuando nosotros vamos a hacer una nacionalización de la mercancía, ¿cierto? Entonces la carga se nacionaliza, yo dispongo de ella, la uso. Entonces, cuando yo hago ese proceso de nacionalización, ya digamos la carga ingresa al territorio aduanero nacional, porque tuvo que haber hecho una declaración de importación. Resulta que cuando llega a esas zonas francas, no se considera todavía ingresado al territorio aduanero nacional. ¿Por qué? Por lo que ustedes mismos han dicho. Estamos hablando de unas zonas especiales que gozan de unos beneficios. Uno de esos beneficios es ese tema de que está físicamente en Colombia, pero todavía no está del régimen aduanero colombiano. O sea, sí tiene cierto control, ciertas reglas, y el gobierno colombiano a través del Ministerio de Industria y Comercio
lo regula, pero por el tema, digamos, técnicamente no se considera dentro del territorio aduanero nacional. Entonces significa que todavía no ha sufrido, o sea, la mercancía que entra a esas zonas francas no ha sufrido todavía algún tema del ingreso al país, ¿sí o no? Aduaneramente hablando, ¿cierto? Si nosotros hablamos pues de físicamente, pues, sí está dentro del país, pero es lo único que ustedes están diciendo. Son unas zonas delimitadas que tienen unos beneficios. Entonces ustedes hablan del tema de ventajas y beneficios, sí, digamos la mayoría de ustedes ha hablado del tema de los beneficios tributarios, ¿cierto? Entonces les pregunto, ¿cuáles son algunos beneficios tributarios que ustedes han escuchado aquí en una zona franca? Profe, lo que es exento en cero arancel, ¿cierto? Listo, exención de impuestos, ajá. Listo. La extensión de arancel, ok. ¿Qué más? Pues una es que, bueno, en el territorio especial, en el territorio aduanero nacional es del 33%, mientras que en una zona franca es como del, ¿qué? 19. ¿Pero qué específicamente? ¿Qué estás hablando ahí? Sobre la tarifa especial, pues escuché una tarifa especial que tienen los usuarios. ¿Pero cómo así? ¿Tarifas de qué específicamente? Es un derecho a una tarifa especial, profe. Pero tarifa, o sea, lo que pasa es que ahí puntualizamos un poquito, Santi, que, o sea, ¿tarifa de qué? ¿Como de arancel o de impuesto? Son beneficios tributarios, ¿sí? Por Ajá. eso leí, no sé, Sí, 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 sí. Listo. y escuché Entonces, eso, profe. de pronto te lo va a como aterrizar un poquitico. Listo. ¿Cuáles son los Sí. beneficios que tiene una zona franca en el tema de exenciones de impuestos y demás? Hay un impuesto que pagan las industrias acá, ustedes lo han conocido, o sea, que se llama el impuesto de renta, ¿cierto? Listo. Y por lo general, el impuesto de renta está más o menos por la edad del 30 al 35%, según la legislación tributaria. Listo. Las empresas que se encuentran dentro de unas zonas francas, uno de los mayores, digamos, factores de inversión que consideran, o las razones por las cuales van allá, es porque el gobierno en muchas de las zonas francas les exime de ese pago de impuesto de renta. ¿Cierto? Entonces no tienen que pagar ese impuesto de renta, que si nosotros estamos hablando del 30%, 35%, es algo, ¿cierto? Listo. Todo el tema de exención de aranceles e impuestos, en cierto momento, vamos a ver que ahí empieza como a cambiar un poquito el tema, y es el tema también de algunas exenciones en el tema laboral, que de pronto les dan unos beneficios en el tema de pagos fiscales, como más que todo, esos son como los beneficios tributarios, ¿cierto? Pero no solamente pensemos en el tema de solamente lo tributario, sino que yo en la presentación les puse dos cositas. Primero, un beneficio es la inversión y el segundo es el manejo de la carga. Cuando yo hablo de inversión, es que finalmente a mi gobierno me motiva a invertir en una zona que lo que quieren hacer es impulsar esa región. Entonces ustedes han visto que por lo general zonas francas no se encuentran en las principales ciudades del país directamente. Es decir, acá en Medellín no hay una zona franca de Medellín, ¿cierto? Está la zona franca de Río Negro, ¿qué? Potencializar esa región. Está la zona franca de Cali, no, es la zona franca de Palma Seca, que sea por Buenaventures, Palmiras, Cali. En Bogotá, como Bogotá es tan grande, la zona franca de Bogotá, pues se encuentra en un barrio de Bogotá que se llama Fontibón, que realmente Fontibón queda como más o menos de las afueras de la parte de Bogotá, y principalmente lo que hacen con eso, y también las zonas francas que hacen en zonas especiales como cuáles, hacen en las zonas, digamos, económicamente deprimidas, que San Andrés, que Vitú, que Baupés, que así sucesivamente, ellos pueden otorgar un beneficio, ¿para qué? Para que la gente invierta en esa región. Entonces, con inversión, ¿qué les dicen? Que les ponen el terreno mucho más barato. La construcción de las bodegas y las adecuaciones les dan unas tarifas preferenciales.
¿Qué quieren hacer con eso? Quieren motivar a que las personas inviertan en esa región y automáticamente, ¿qué hacen? Generan empleo. Porque si tengo una persona que va a trabajar en esa región, pues lo mejor o lo más probable es que voy a contratar de esa misma región. Entonces, todo es como una cadena. O sea, yo te beneficio y tú me beneficias. ¿Listo? Y luego cuando nosotros hablamos del manejo de la carga, ¿qué piensan ustedes que es el beneficio que podría tener si una carga está en una zona franca? Profe, puede exportar otra vez a países terceros, Ajá, sí, todo lo que a pasa. zona nacional también, creo, ¿cierto? Ajá, sí, sí, yo puedo sacar una mercancía de zona franca a otro país. Sí, una exportación, ajá. Ya, no sé. Listo, Dani, muy bien. Bueno, ¿qué más? Profe, la pregunta es ¿qué se puede hacer dentro de una zona franca? ¿Qué beneficios? Yo puse ahí una ventaja, es el manejo de la carga. ¿Qué quiere decir con manejo de la carga? ¿Qué beneficios tengo para cuando una carga ingresa a una zona franca? Profe, que uno puede entrar materia prima y realizar transformación dentro de, pues, alguna, cierto, hacer ¿cómo me hago explicar? Se puede realizar alguna transformación dentro de la zona franca, ¿cierto? Sí, ajá. Se puede comercializar servicios dentro de la zona franca Sí. y, ¿y qué más? Y no recuerdo qué más, profe. No hay problema. No, ahí lo que estás diciendo de hace súper bien, súper claro y es correcto. Sí, obviamente, hay depósitos en la zona franca donde yo hago transformación y ensamble, otros donde puedo comercializar, eso está perfecto. Entonces, les voy a explicar otro beneficio. Cuando yo voy a nacionalizar una mercancía, o sea, un ejemplo, la carga llega al aeropuerto de Bogotá, Medellín, o llega al puerto de Buenaventura, llega al puerto de Cartagena, para nacionalizar, ¿qué tengo que hacer yo? O sea, ¿qué necesito para una nacionalización? Pagar los tributos. ¿Sí? ¿Sí o no? Tengo que pagar los tributos de aduaneros. Entonces les hago una pregunta. Cuando llevo una carga a una zona franca, yo tengo que pagar tributos de aduaneros. No, Profe, profe. mientras está dentro de la zona franca, no, si la va a sacar, sí. Muy bien, excelente. Entonces, yo la llevo a la zona franca y ¿qué me sirve a eso? ¿O por qué me sirve eso? ¿Por qué? Resulta que yo tengo un problema de flujo de caja y voy a traer una importación que es bastante costosa. Y si ponemos el ejemplo de para nacionalizar con impuestos, arancel y todo, me toca pagar aproximadamente 40 millones de pesos que no tengo en el momento. Obviamente, como yo voy a nacionalizar, pues sí o sí tengo que pagar. Entonces yo tengo que empezar, saco un préstamo de una empresa o voy a un banco o miro qué hago. Pero la DIAN no me va a decir, no, no te preocupes, tienes poquito flujo de caja, tú me puedes pagar cuando quieras. Hágale que me firmas un papelito y hágale que me vas pagando por cuota la nacionalización. ¿Cierto que no? No. Mientras que el tema de la zona franca me permite hacer eso, pues obviamente no el tema de planes de pago ni nada de eso, sino que qué es lo que pasa. Digamos, uno de los beneficios mayores, o podría decir que el mayor beneficio en el manejo de carga que se tiene que la mercancía entre en una zona franca, es el tema de la suspensión de impuestos. Cuando yo hablo de la suspensión de impuestos, no significa que no los voy a tener que pagar. ¿Qué es lo que significa? Que no los tengo que pagar de inmediato. Y ya ustedes me han explicado por qué. No los tengo que pagar de inmediato porque la mercancía no se considera dentro del territorio aduanero nacional. Entonces todavía se considera que no está dentro de Colombia. Y lo bueno de las zonas francas es una palabra que se llama atemporalidad, que significa no tiene tiempo. Las mercancías en las zonas francas no tienen un plazo para usted sacarlo. ¿Sí o no? Pues generalmente. Pronto, pues por alguna necesidad específica, pues yo hago un tema de inventarios y la saco más rápido. Pero las zonas francas no te dicen, y eso es otro de los beneficios. ¿Por qué?
yo puedo tener un almacenamiento casi que indefinido. Mientras que si yo llevo la mercancía a un depósito habilitado en tu país o lo llevo a una bodega que necesita almacenar mi producto, no necesariamente me lo van a dejar toda la vida. No me lo van a dejar varios años. Mientras que yo en una zona franca no tengo plazo. Obviamente no tengo plazo, pero me van a alquilar por decir un espacio y me pueden cobrar eso. Pero no tengo la obligación de sacarla, por ejemplo, que la tengo que sacar de puerto. ¿Por qué? Si yo voy a hacer una nacionalización y la voy a sacar de puerto, pues yo no puedo esperar a que la mercancía me mantenga mucho tiempo en puerto, porque estoy hablando de bodegajes, días libres y demás. Mientras que si la carga ya me ingresó a zona franca, me la descargaron y me la ingresaron a bodega, se queda en la bodega el tiempo que yo necesito que se quede. Y ya empezamos a hablar de si yo necesito ingresar la mercancía al país, o sea, porque voy a utilizarla para mi empresa, yo puedo hacer importaciones parciales. O sea, si la mercancía, si yo ingresé 2 contenedores con 40 pallets a zona franca, yo no tengo la obligación de sacar los 40 pallets de una. ¿Qué puedo hacer? Este mes puedo sacar un pallet, siguiente mes puedo sacar 2 pallets, dentro de 3 meses saco 5 pallets y cada vez que voy sacando la mercancía, ahí sí tengo que pagar la nacionalización. Pero tengo que pagar la nacionalización sobre lo que específicamente voy a sacar, ¿cierto? Entonces, no es el mismo golpe al bolsillo o a las finanzas, al flujo de caja. Yo pagar 40 millones de pesos de una, como en el ejemplo, que de pronto pagar 2 millones o 3 millones. Entonces, eso es una de las mejores ventajas del tema de manejo de la carga monográfica. El tema que me puede permanecer y yo no tengo, por decir, un plazo definido para tener que sacarlo. Bueno. Bueno. Aquí, unos temas de normativa que nosotros vemos acá, cuáles son los decretos, y acá simplemente muy resumido. El primer decreto que les estoy mostrando del 2015 es cambiar quién era el que lo regulaba. Es decir, antes la DIAN era que regulaba todo el tema del régimen de zonas francas. Eso pasó al control del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. ¿Sí? Y luego el 2147 de 2016 es la modificación del régimen de zonas francas. Las cosas adicionales, las cosas se quitaron, y en sí, como el derrotero o el punto de vista o la hoja de ruta que teníamos que tener en cuenta para el manejo de zonas francas. Y lo último es el decreto 65, perdón, el 659, que hablaba de la actualización del mundo de los conceptos. Eso es por decirlo, son las 3 normas principales que tienen que ver con todo el tema de régimen de zonas francas. Acá, como les he dicho, no nos vamos a encargar cada uno, sino que simplemente sepa dónde se puede consultar algo, por si necesitan de pronto resolver alguna duda, tienen alguna consulta, les digo, con dónde se ve el tema de régimen de zonas francas. En la normativa aduanera, en eso. ¿Sí? Entonces, tenemos 3 tipos de zonas francas. Tenemos una zona franca permanente, una zona franca permanente especial y una zona franca transitoria. Les hago una consulta. ¿Alguien sabe la diferencia entre una y otra? No. Muy bien. Entonces, tenemos la zona franca permanente, las llamamos, o cuáles son las especificaciones que tienen que ver, que son multiusuario, se llaman o se reconocen también como parques tecnológicos y se llaman también zonas francas costa afuera. ¿Qué significa cada uno de estos 3? Digamos, si nosotros hablamos de una zona franca multiusuario, ponemos el ejemplo de las zonas francas comunes y corrientes que nosotros conocemos, ¿cierto? La zona franca de Río Negro, que es el tema de la zona franca de Bogotá, la zona franca de Seca, las zonas francas
¿Cuál es la distinción a la descripción o la característica principal? Tienen varios usuarios. Eso es lo que lo convierte en una zona franca permanente sólida, no zona franca permanente especial, que tienen varios usuarios y varios usuarios desarrollan una labor diferente dentro de la zona franca. No significa que todos los usuarios de esa zona franca tienen que hacer lo mismo. No. Lo que pasa es que en el ejemplo de los parques tecnológicos, por lo general, lo que se hace es una sinergia o, digamos, una combinación de fuerzas en que pueden ser diferentes usuarios, pero empresas complementarias. Entonces tenemos un ejemplo de parque software en Cali. Entonces hablamos del tema de que varias empresas son desarrolladoras de software, mientras que otras pueden ser desarrolladoras del hardware que necesitan esos programas para poder correr de la misma manera. Otros de pronto hacen la periferia, todo el tema de marketing para eso. Entonces, así sucesivamente, ¿cierto? Esas son las zonas francas permanentes multiusuarios, los ejemplos de los parques tecnológicos. Y luego tenemos las zonas francas costa afuera. ¿A qué les suena ese tema que sean costa afuera? La que está fuera del territorio nacional. Bien, ¿en qué parte del territorio nacional? Fuera de la costa, es decir, en alta mar. Esto principalmente ¿a qué corresponde? Al tema del petróleo. Digamos, una forma de explotación petrolera. La exploración petrolera también se conoce como la explotación en alta mar. Entonces, es decir, se van dentro de las millas que corresponde, que todavía aplicaría la soberanía colombiana, hay diferentes yacimientos petrolíferos o que están empezando a explotar o a explorar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Montan esa plataforma en alta mar y esa plataforma se considera una especie de zona franca, que tienen los usuarios que se encargan de todo ese tema, de la exploración, del manejo y así sucesivamente. Entonces, siempre cuando hablamos de zonas francas costa afuera, específicamente nos centramos en el tema del petróleo. ¿Listo? Entonces, esas son las características principales de una zona franca permanente. Característica más importante, es multiusuario. Muchos usuarios, más de un usuario, usa el tema de la zona franca. Otro ejemplo son los parques tecnológicos que tienen múltiples usuarios para una especificidad de, digamos, en este tema de tecnología. O las zonas francas costa afuera, que es por el tema de explotación de petróleo. ¿Sí? Luego vamos para las zonas francas permanentes especiales. La gran diferencia de esto es que es único usuario. Es decir, la zona franca es única y exclusivamente de ese usuario. Ese usuario opera, administra, hace todo. Y principalmente, o por lo general, casi es sectorizado. Es decir, es muy específico a un sector de la economía en específico. Tiene servicios agroindustrial, perdón, y de salud. Ustedes de pronto conocen o saben el ejemplo de alguna zona especial. Profe, ¿cómo? Qué pena. Que si conocen algún ejemplo de una zona franca permanente especial acá en Medellín o en Río Negro. Profe, Magnus, zona franca, no. No, Magnus zona franca queda en la zona franca. Magnus no es el único usuario de la zona franca. Ustedes vieron que hace algunos años la Fundación San Vicente de Paúl inauguró una clínica grande en Río Negro. Esa clínica, esa fundación, todo el componente que tienen allá, eso es una zona franca permanente especial. Toda esa clínica que está allá en Río Negro se considera o fue consignada como una zona franca permanente especial. ¿En qué sector? En el sector de salud. ¿Qué significa eso? Que la zona franca, o al ser una zona franca,
ellos pueden gozar de unos beneficios en que los equipos que utilizan en esa clínica, en toda esa fundación, obviamente tienen unas preferencias arancelarias, los manejan dentro de la misma zona franca y ellos pueden ofrecer el servicio que ellos tienen allá, los servicios hospitalarios, también tienen algunos temas de cirugía reconstructiva, cirugía plástica, entonces eso también les obtiene unos beneficios por el tema de pago de impuestos que ustedes ya han hablado. ¿Cierto? Entonces, ¿qué los diferencia a una zona franca permanente? Que ellos son el único usuario de la zona franca. Específicamente, ellos solicitaron, ellos invirtieron en la región, ellos invirtieron en esa parte y al gobierno les otorgó el permiso para operar como zona franca permanente especial. Obviamente con todos los beneficios que eso conlleva y con la contraprestación de todo lo que ellos tienen que hacer, la inversión, contratación de personal, especificidad en alguna región. Entonces, podemos tener zonas francas en diferentes partes del país que se especializan en eso, que se especializan en salud, o que empresas que tienen un tema o los constituyen una zona franca permanente especial para la explotación de algún producto agrícola, la siembra o algo. Entonces, no solamente tenemos que pensar que la zona franca es un lugar donde simplemente hablamos de bodegas, edificios y ya. No, digamos el caso que las acabo de poner. En una clínica es una zona franca, pero obviamente específicamente en el tema de salud. Ese es el ejemplo de una zona franca permanente especial, que el único usuario en este caso es la Fundación San Vicente de Paúl y ellos son los que administran, operan y hacen todo el proceso. ¿Listo? Luego tenemos una zona franca transitoria y tiene como el uso específicamente el tema de las ferias, las exposiciones y los congresos. Acá en Medellín, ¿qué ejemplo podrían dar ustedes de una zona franca transitoria? Plaza Mayor. Bien, Plaza Mayor se considera una zona franca transitoria. ¿Por qué? Por todo el tema que habla de las ferias, exposiciones y congresos. Y yo les hago una pregunta. ¿Ustedes por qué piensan que se llama una zona franca transitoria? Va como variando. Muy bien, los temas, las exposiciones, ¿sí o no? O sea, durante todo el año, Plaza Mayor, por ferias, tienen diferentes exposiciones, tienen diferentes ferias. Y cada una de esas ferias, por lo general, tiene una temática diferente. Entonces, se llaman transitorias porque, digamos, la razón principal es que la mercancía no se va a quedar ahí. Digamos, en una zona franca permanente especial, en una zona franca permanente solita, y el montacargas que yo estoy importando para la bodega que está dentro de esa zona franca, se queda ahí. O digamos, en el caso de la clínica, los rayos X, la máquina de rayos X, se queda ahí. Pero si yo soy un expositor internacional, estoy trayendo una mercancía para expo inmobiliario, quiero mostrar las últimas tendencias en ladrillos y demás, me traigo un panel de ladrillo y es lo que hago. Dejo ahí un momentico, mientras dura la feria y luego los vuelvo a sacar. Y ahí es donde entra el tema de los regímenes que estuvimos hablando la semana pasada. Y ahí de pronto, el que va para la feria, ¿qué régimen aduanero de importación podría utilizar? Donde yo lo voy a importar por un momento y luego lo voy a sacar. ¿Cuál es el régimen que podría aplicar para ese caso en una zona franca transitoria? Completo. Importación temporal. Muy bien, importación, admisión temporal para la exportación en el mismo estado, ¿cierto? Entonces, el caso que pusimos la semana pasada, lleva una máquina, la muestro durante la feria y la máquina se me va a ir tal cual como llegó. Si alguien me compra la máquina, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar el régimen y lo convierto en importación ordinaria. Entonces, ¿qué es lo chévere? No sé si alguien ha tenido alguna vez una oportunidad de tener o estar en un evento de Plaza Mayor, que Plaza Mayor tiene una zona específicamente dedicada al tema de todos esos trámites aduaneros.
Y ellos son los que hacen todo ese tema de las declaraciones transitorias, de la declaración de agua, lo que tenemos, el procesamiento que van a hacer, pero quedan allá. No es como el tema que de pronto tiene que ir a la DIAN en Río Negro, a la DIAN en Medellín, no, ahí mismo son como una especie de oficina pequeña donde tienen representación y ellos pueden hacer los trámites de la manera. Entonces, obviamente, ¿eso qué es? DIAN, ¿cierto? Porque finalmente es más fácil hacer el trámite dentro de la misma zona franca, dentro del mismo recinto de la feria, que tener que ir a una oficina de la DIAN en otra parte de la ciudad para hacer todo el proceso. ¿Listo? Entonces, específicamente ese tema de zona franca transitoria es precisamente por esa palabra transitoria, porque son mercancías que no van a permanecer mucho tiempo dentro de esa zona franca, dentro de ese lugar, precisamente porque vienen para una feria. Entonces simplemente vienen para la feria, terminan la feria y lo ideal, con lo planeado, es que se vayan a ir. ¿Listo? Mientras que en las zonas francas permanentes, pues ahí hablamos del tema de la permanencia, que se van a quedar durante un tiempo más, digamos, una sola experiencia. ¿Listo? Hasta el momento, ¿hay alguna duda? No, profe, no. Entonces, luego hablemos de los usuarios de las zonas francas. ¿Sí? Dentro de una zona franca, digamos, en el caso de los usuarios, tenemos diferentes tipos de usuarios, por eso que llaman usuarios. Y, por decirlo, dentro de una zona franca permanente especial, si es único usuario, pues el usuario va a hacer todas las funciones, por decirlo así. Pero, si nos concentramos en una zona franca permanente, tenemos que hay diferentes usuarios que hacen o que cumplen diferentes funciones, ¿cierto? ¿Cuál es el primer usuario que yo tengo? Es el usuario operador. ¿Qué dice ahí lo que significa ser un usuario operador? El usuario operador es el encargado de dirigir, administrar, promocionar las actividades de la zona franca. Es decir, dentro de la zona franca tiene que haber alguien que controle todo el tema de las mercancías que ingresan y salen. Y eso no puede quedar, por decirlo, a la merced de cada empresa. Entonces, cada empresa tiene la libertad de ingresar o sacar. No, tiene que hacer unos trámites que vamos a ver más adelante antes del usuario operador. Entonces, el usuario operador es el encargado de qué? De estar a cargo de esa zona franca. ¿En qué sentido? De vigilar que los usuarios industriales que vamos a ver más adelante de bienes y servicios estén cumpliendo con todos los permisos, con toda la función o la razón social que ellos tienen por estar en esa zona franca. Recolectar todo el tema, si es el caso que ellos tienen una bodega arrendada, pues recolectar el arrendamiento, o si tienen que organizar reuniones, capacitaciones y eso. Y también, como se habla de promocionar. ¿Promocionar en qué sentido? Resulta que hay una zona franca nueva, entonces hay unas empresas que ya se han aliado al proyecto, pero yo como el usuario operador puedo promocionar esa zona franca y atraer inversión y atraer a las empresas que quieren estar conmigo dentro de esa zona franca. Entonces hay negocios, comerciales, entonces, ¿qué es lo que hace ese usuario operador? El usuario operador no solamente la parte de tramitología, la carpintería, sino también de hacer visible su zona franca. Porque, pues también hablemos, hay una competencia entre las zonas francas. Uno quiere atraer el capital de todas las empresas. Entonces, la zona franca de Bogotá dice que tiene ciertos beneficios, que está cerca del aeropuerto, cosas. La de Medellín dice lo mismo, que está cerca del aeropuerto. La de Palma Seca dice que está cerca del puerto de Buenaventura. Entonces, una empresa puede tener una ubicación en varias zonas francas. Pero de pronto una empresa que solamente quiere estar ubicada en una zona franca para sus operaciones, pues el usuario operador se encarga de hacer su zona franca la más atrayente y luego hacer todo el tema de trámite para registrarlos como los siguientes. ¿Ves? Luego tenemos a alguien que se llama un usuario industrial de bienes. ¿De qué se trata eso? El usuario de bienes es una empresa o un usuario dentro de la zona franca. ¿Qué es lo que hace? Produce, transforma o ensambla. Esas son las funciones principales de un usuario industrial de bienes dentro de la zona franca. Y mire que acá no estamos hablando del siguiente usuario que vamos a ver, que es el tema de servicio. Aquí tenemos que distinguir entre el usuario industrial de bienes y luego el industrial de servicios. Y hay algunos que cumplen las dos funciones, se llaman
usuarios industriales de bienes y servicios, pero también pueden estar separados. El primero que hace el usuario industrial de bienes, produce, transforma y ensambla. Entonces, esas son tres funciones importantes que nosotros tenemos que considerar. ¿Ves? Mire que acá, cuando nosotros hablamos del usuario industrial de bienes, mire que acá no estamos pensando comercialización, no. Y estamos hablando del tema de la producción, el tema de la transformación y el tema del ensamble. Entonces, son empresas que llevan su proceso productivo a la zona franca, producen y luego, obviamente, van a sacar la mercancía para hacer su respectiva exportación con la sacada de la mercancía. Pero su labor principal dentro de la zona franca es producir. ¿Por qué están dentro de la zona franca? Precisamente por el tema de los beneficios del manejo de inventario, los beneficios arancelarios y todo lo demás. ¿Cierto? Y luego tengo el usuario industrial de servicios, que lo puedo dividir en varias funciones. ¿Cuáles son las funciones que puede cumplir un usuario industrial de servicios? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener acá, muchachos? ¿Qué es lo que no hace un usuario industrial de servicios? No produce, no ensambla, no construye, no arma. Mira, el de bienes que hacía, produce, transforma y ensambla. El usuario de servicios no hace ninguno de esos tres procesos, ¿cierto? ¿Qué hacen? Procesos complementarios al tema de la producción, como cuáles, logística, empaque, etiqueta, etc. Entonces, ¿cuál es un ejemplo de una empresa de un usuario industrial de servicios? Cualquier empresa dentro de las zonas francas que hace un tema de etiquetado o de poner una marquilla. Por un ejemplo, yo traigo unas camisetas, o yo traigo unos jeans, luego le pongo la etiqueta dentro de la zona franca. Pero miremos, yo les hago una pregunta. Al poner una etiqueta, yo estoy ensamblando, yo estoy transformando, yo estoy produciendo algo. Absolutamente no. Yo que estoy haciendo, le estoy agregando algo, le estoy agregando una etiqueta. Yo agregarle la etiqueta a algo no le cambia la naturaleza del producto. Es decir, una camiseta no es una camiseta solamente cuando le pongo una etiqueta, sino que son empresas especializadas precisamente en eso. ¿Por qué? Hay usuarios, hay empresas que simplemente se dedican al tema de comercialización, pero para comercializar necesitan tener ciertas etiquetas en sus productos, o necesitan ponerle un sticker para tal promoción, o necesitan hacer un proceso que no es transformar. ¿Cuál es otro ejemplo? El empaque, que la empresa de los Zona Franca se encargue de, yo les traigo un contenedor lleno de termos, y en la zona franca, el usuario industrial de servicios me los va a empacar con unas cajitas bien bonitas, bien rotuladitas, bien atractivas. Mire que acá, los términos están cambiando de naturaleza por el hecho de yo ponerlos dentro de una cajita. No, un termo dentro de una caja, fuera de una caja, sigue siendo un termo. Pero mire que este usuario, cuando está haciendo ese proceso de meterlo en la caja y de empacarlo, en ningún momento me está haciendo un proceso productivo. Está haciendo un proceso complementario. Entonces, tenemos que tener en cuenta, muchachos, esa distinción es súper importante. Una cosa es el usuario industrial que produce, de bienes, y otra cosa es el usuario industrial que tiene servicios complementarios, ¿listo? ¿Cuáles son los servicios que pueden tener ahí un usuario industrial de servicios? Los servicios de telecomunicaciones o sistemas de tecnología, investigación científica. Ahí hay muchas empresas que, digamos, en el sentido de que, yo muchas empresas maquilladoras trabajan en el tema de una zona franca, entonces también pueden hacer una investigación científica. Asistencia médica y salud. Yo no, digamos el tema de la clínica. Mira que una clínica no produce, una clínica no ensambla, una clínica presta servicios médicos. Un usuario que hace todo el tema de turismo. Mira. Y reparación, limpieza o pruebas de calidad de bienes. Mira que acá, cuando yo reparo, limpio o pruebo algún producto, no estoy haciendo un producto productivo. ¿Listo? Soporte técnico, mantenimiento y reparación de equipos para naves y maquinarias. Entonces aquí una reparación, no le estoy cambiando la naturaleza, estoy reparando, estoy arreglando. Bueno, ¿sí? Y auditoría, administración, corretaje, consultoría y comercialización. ¿Listo?
Esos son los usuarios de servicios que yo tengo en la franja. Y luego tengo el usuario comercial, que no hace ninguna de las dos actividades, que no produce ni hace servicios complementarios. ¿Qué hace? Servicios comerciales. Es decir, lo que conocemos como una empresa que comercializa, que vende algo, trae algo para venderlo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el propósito de ellos? Comercializar, hacer mercadeo, almacenamiento o conservación. Bien. Entonces, eso es como la función de ellos. Pero mira que ellos no se encargan tanto en el tema de almacenamiento para muchas empresas, sino que ellos almacenan lo que ellos necesitan para comercializar. Entonces, un ejemplo, hay muchas empresas de tecnología celular que trabajan dentro de una zona franca y se consideran usuarios comerciales, porque ¿qué? Traen los equipos para determinada marca, luego los sacan, pues, de la vía de exportación a las empresas que lo van a vender acá. Pero también he escuchado casos de que hay una promoción, vamos para otra franca y vamos a comprar más barato. Y es precisamente más barato porque ese tema de los impuestos y demás. Obviamente ellos tienen la forma de legalizar la compra, entonces, no, un tema que no es permitido o no se podría hacer para nada. Un tema completamente legal, sino que la esencia de ellos es ser comercializadores de la zona franca. Mira que no hacen un proceso complementario a la franca, ponerle una etiqueta o rotularlo o hacerle algo, no. Y tampoco hacen producción, simplemente reciben bienes ya terminados y se encargan de hacer un producto de comercial. ¿Listo? Ahorita ustedes hablando de la empresa de logística o la empresa de marca, del usuario, digamos, de la empresa de la zona franca. ¿Qué sería Magnum en este caso? Sería un usuario de servicio. Porque Magnum presta servicios logísticos en la zona franca. Ellos tienen una bodega, ellos que le alquilan ese espacio a los clientes que necesitan almacenar y le ofrecen también otros servicios. Necesitan una etiquetada, necesitan un empaque, necesitan algo. Obviamente, y luego tenemos en las zonas francas transitorias, tenemos principalmente dos usuarios, el usuario administrador y el usuario explorador. El usuario administrador en este caso sería como el usuario operador de una zona franca permanente. ¿Qué hace el administrador? Es el que se encarga de todos los procesos de la zona franca transitoria. Entonces, ¿de qué se encarga? De los trámites ante la DIAN para ese tema de la transitoriedad que necesite. Entonces, el que me hace las declaraciones, el con el que reviso los temas, el que tiene todo el tema de la logística ya montada para saber cuando me llegue la mercancía a la zona franca, ellos hacen su proceso de ingreso y luego se lleva al lugar donde el expositor tiene su stand. ¿Cierto? Y luego está el usuario expositor. ¿Qué hace el usuario expositor? Propiamente la palabra, es el encargado de hacer la exposición. Entonces, obviamente, ellos se encargan a través del usuario administrador de hacer el ingreso a la mercancía de la zona franca transitoria y ya, cuando termina la feria, cuando va a sacar el usuario expositor, hace todo su proceso para que la mercancía le pueda salir de la zona franca. Obviamente, con todos los trámites que tienen que ver con los productos. Entonces, esos son los dos usuarios que existen en una zona franca transitoria. Realmente lo podríamos de pronto resumir. El usuario administrador es el usuario encargado de la zona franca, del palacio, perdón, del lugar de exposición en sí, de la Corferias, de la Mayor, y obviamente todo el personal dedicado a todo ese proceso. Y los usuarios exportadores, expositores, perdón, son las diferentes empresas que están haciendo su exposición o su muestra de franca o dentro de espacio, dentro de pabellón donde se está haciendo la presentación. Yo creo que con esto vamos a un poquito más, entonces, ahorita son las 7:20. 7:22. Entonces, muchachos, si quieren para no quedar en este tema, porque estamos un poquito larguito, salgamos a descanso. Salgamos a descanso los 20 minuticos, nos vemos acá a las 7:27, veámonos a las 7:50 y arrancamos con este tema de los documentos y empatamos con este tema que les pregunté al principio, que es el tema de PM, de TIA, para por la noche. ¿Listo? Entonces, nos vemos a la chica, les pongo una pregunta, lo que sea, lo vamos a decir, micrófono, cámara,
Listo, muchachos. Entonces, sigamos con el tema de las zonas francas y vamos a hablar del tema ya de los documentos de este proceso. Bueno, entonces, tenemos principalmente que concentrarnos en dos documentos. Entonces, el primer documento que tenemos es el formulario de mercancías y el segundo es el documento de transporte, el PL o la guía, que nosotros ya conocemos y aquí es donde va a pasar un poquito la explicación que tengo lo que les pregunté pues al principio, de DTA, TM y tránsito y traslado. Entonces, simplemente nosotros vamos a decir que el formulario de mercancías es en el cual el documento con el que el usuario operador hace lo siguiente. Autoriza, primero, el ingreso y salida de bienes de la zona franca. Porque, como nosotros hemos hablado, cuando nosotros hablamos del tema de la de ingreso y salida, no necesariamente estamos hablando de un proceso de nacionalización de por sí, sino que también podemos ver, como ustedes mismos han dicho, el ejemplo de una exportación. Yo puedo exportar una mercancía desde una zona franca. Entonces, ¿cómo se controla todo lo que sale y todo lo que llega a la zona franca? A través del formulario de mercancías. Entonces se dice qué es lo que está ingresando, si algo va a entrar, y qué es lo que está saliendo, si algo está sacando de la zona franca. ¿Listo? Segundo, descargue inventarios de mercancía perecedera, fungible o cuyo consumo sea implícito en el proceso de producción o prestación de servicio dentro de la zona franca. Tema de inventario de ellos, de cualquier producto que ellos necesiten. ¿Listo? 3. Movimiento de mercancías entre usuarios de la zona franca. ¿Qué es lo que puede pasar? Digamos un tema muy común y algo que estamos viendo en este momento es la poca capacidad de almacenar algo. ¿Sí? Entonces, resulta que yo soy la bodega, llámese Magnum, y yo tengo mis estanterías alquiladas, pero me estoy ingresando carga, estoy ingresando carga, estoy ingresando carga. ¿Qué es lo que sucede? Va a haber un momento en que yo me voy a quedar sin espacio, pero yo no le quiero cumplir a mi cliente. Entonces, ¿qué hago? Yo le puedo decir a otro usuario de la misma zona franca que me alquile un espacio. Entonces, usted tiene tanta estantería, tanta cosa, tanto espacio, adquiéreme ese espacio y ¿qué voy a hacer? Voy a sacar la mercancía que necesito almacenar en tu bodega, la voy a sacar. Entonces, no es simplemente pues llegar, traer el camión, cargarlo y sacarlo. No, todo lo que está en la zona franca debe tener una especie de inventario. Entonces, ese traslado que yo voy a hacer de mercancías entre una zona franca a otra, en este caso que les pongo pues de algún alquiler de un espacio, se tiene que registrar a través del formulario. Entonces ahí se registra quién está, desde qué usuario va, para qué usuario. Entonces, y eso es una práctica supremamente común, porque también llega un momento en que yo le puedo prestar ese servicio a otro. Yo tengo medida con espacio y alguna empresa aliada o alguna empresa del mismo sector me dice, ven, necesito que me alquilen un espacio. No hay ningún inconveniente. Se llena el formulario. Y luego tenemos la actualización del inventario para un usuario industrial, cambio de estatus de mercancía extranjera, mercancías desabanadas o de datos provisionales administrativos en los eventos de salida de mercancías al resto del mundo. Ya, esto es decir, ya cuando mercancías van a salir de la zona franca, ya se van a manejar como una especie de exportación para el usuario de la zona franca, importación para nosotros en Colombia, o se van a exportar hacia otro país. Aquí tenemos que llevar ese registro. Entonces, por eso es que se llama formulario de mercancías. Todo ese tema documental que se registra de las mercancías que entran y salen de la zona. Listo. Entonces aquí vamos a hablar del tema del documento de transporte y vamos a hablar del tema del que les hablé en la clase que les pregunté. Aquí ustedes me dijeron que eran modalidades, cuando les pregunté que eran DTA, que eran OTM, que eran traslado. Listo. Recordemos la figura de esto. ¿Cómo se llaman estos? ¿Cuál es como el tema o el nombre técnico de esto? Esto se llama tránsito de aduana. Se llama tránsito de aduana. ¿Qué significa la figura del tránsito aduanero? No sé si ustedes recuerdan lo que les dije al principio, pues en esa clase cuando lo tocamos muy someramente muy por encima. Cuando nosotros hablamos de un tránsito aduanero, principalmente, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero trasladar la
responsabilidad para el proceso aduanero de nacionalización. ¿En qué sentido? Una de las ventajas que nosotros vimos de las zonas francas es que la mercancía llega al país, pero no la tengo que nacionalizar de inmediato, ¿cierto? Entonces, yo puedo llevar la mercancía a diferentes partes del país. Es decir, yo puedo llevar la mercancía desde el puerto de Buenaventura hasta la zona franca de Río Negro. Yo puedo llevar desde el puerto de Cartagena hasta la zona franca de Bogotá y así sucesivamente. Pero, ¿qué es lo que pasa? No es que simplemente yo lo pueda hacer sin me da el antojo. Es decir, la mercancía viene en camino, o resulta que va a ser mi primera importación. Y yo tengo problemas de flujo de caja, digo, no, es que un agente de carga me asesoró de que lo puedo llevar a su bodega en zona franca y automáticamente hago el cambio. Ahí cometemos un error en una mala asesoría al cliente. Que yo manejar estos tránsitos aduaneros tengo que tener ciertos reglamentos establecidos. ¿Como cuál? ¿Cuál es el reglamento? ¿Cuál es la regla principal para yo poder manejar eso? Que la primera regla es que yo tengo que tener una operación de importación previamente hecha con una declaración de importación mirada. ¿Por qué? Como esto es un tema de suspensión de impuestos, porque yo lo voy a llevar a una parte del país que no va a tener que pagar impuestos hasta que lo nacionalice cuando lo necesite, ¿ustedes no creen que todas las empresas aprovecharían eso? Ah, bueno, entonces voy a traer 40 contenedores, entonces simplemente los voy a almacenar en una zona franca, cuando los necesite sacar, ahí voy a aprovechar. La gente dice, un momentico, no. Primero, ¿qué tienes que hacer? Primero, tienes que haber tenido una operación de comercio exterior, de importación, no de exportación, de importación para este proceso. Entonces, siempre, ¿cómo se demuestra un proceso de importación? Con una declaración de importación. Y este tema ha sucedido muchas veces, muchachos. ¿Por qué? Una mala asesoría, un cliente que está importando por primera vez, le venden esa figura de la zona franca, que manejemos uno de DTA, un traslado por planilla, y yo me encargo, esa mercancía llega a la web, usted la puede sacar cuando quiera. El cliente obviamente va a decir que sí. Resulta que llega la carga. Cuando llega la mercancía y luego el proceso que nosotros hablamos en una clase que es la finalización, que ya por decirlo es cuando queda disponible para empezar a hacer los trámites aduaneros, hay un usuario que va a hacer ese trámite. Se hace un agente de aduanas para el DTA o una empresa que se llama un operador de OTM para el OTM que tiene que presentar los documentos a la DIAN. ¿Qué le va a presentar? Los documentos que le van a decir, señores DIAN, esta mercancía no se va a nacionalizar en este momento, sino que la voy a llevar a tal depósito, en tal zona franca, en tal zona aduanera. Resulta que cuando van a empezar a revisar los documentos, la DIAN va a exigir una cosa. ¿Listo? Para yo aprobar este trámite, ¿qué tienes que hacer? Muéstrame la declaración de importación anterior. Entonces, si es la primera vez que yo importo, obviamente yo no voy a tener ese soporte, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese caso, muchachos? ¿Cuál es la solución a ese problema? Que no es una solución favorable, pero es la única solución posible. No tengo solución. Ya uno. Le reformulo la pregunta. Si no puedo hacer el OTM o el DTA o el traslado por planilla, obligatoriamente, ¿qué tengo que hacer? Pagar, o sea, nacionalizar la mercancía. Es decir, ahí no van a quitar sanción, a mí no me van a quitar la mercancía. ¿Qué es lo que pasa? Voy a tener que nacionalizar la mercancía. ¿Por qué? No puedo hacer, no la puedo llevar a otra parte donde me están haciendo esa suspensión de impuestos, como es lo que acabamos de hablar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se molesta el cliente? Precisamente, yo no tenía plata, yo no tenía flujo de caja, yo no tenía, en el ejemplo que pusimos para pagar los 40 millones de la nacionalización, entonces, ¿qué voy a hacer?
Esa es la pelea, donde el cliente dice, es que usted me asesoró y luego voy con el comercial, es que el comercial dijo que sí, tal cosa. En sí, ahí no hay nada que hacer, muchachos, sí o sí, tiene que nacionalizar la mercancía. Para el siguiente embarque, como va a ser el segundo, y ya hay una declaración de importación general, ya pueden proceder con este trámite. ¿Listo? Entonces, siempre tengamos eso siempre presente, muchachos. Para hacer cualquiera de estas tres operaciones, no puede ser la primera operación de comercio exterior en el tema de importación. Siempre tengo que tener una declaración de importación y un proceso anterior. Si yo no presento, puede que me lo pidan, puede que no me lo piden. No me lo piden necesariamente porque de pronto ya yo he hecho y ya ellos tienen, los de la DIAN registrado mi información en el sistema. Pero llegase el caso que haya manejado cientos de operaciones y me solicitan una declaración de importación, yo la presento porque yo ya he hecho la importación. Pero si yo soy importador por primera vez, no voy a tener ningún documento para mostrar. Entonces de pronto me van a preguntar, profe, pero entonces yo soy exportador y voy a importar por primera vez, entonces yo ya he hecho muchas exportaciones. Una cosa es exportar. ¿Listo? Entonces, siempre tengamos en cuenta eso, muchachos. Este tipo de operaciones nunca puede ser para los procesos de primera vez. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya lo que hemos hablado. Entonces, todo el mundo llevaría sus cargas a una zona franca a través de estas modalidades y nadie paga impuestos. Entonces, la IAN también se salvaguarda un poquito. O sea, necesitamos que todo el tema del flujo de caja, todo lo que necesita la IAN, el recaudo de impuestos de los aranceles y las aguas y todo el tema arancelario, sí, sí o no, obviamente para el funcionamiento. Entonces, vamos a partir de los tres tránsitos aduaneros. Tenemos tránsito aduanero principal que se llama el TTA, tengo una operación de tránsito último que se llama OTM y luego tengo el traslado por planeta. ¿Qué es lo importante que voy a considerar? Que las primeras dos van para una parte que no va a la tercera. Es decir, el tránsito aduanero, que es el TTA, y la operación de transporte multimodal, siempre tengo que tener presente que yo estoy cambiando de ciudad. Es decir, yo estoy cambiando de algo que se llama la jurisdicción aduanera. ¿Qué significa jurisdicción aduanera? Un ejemplo, la carga llega a Buenaventura, ¿quién es la oficina de la DIAN a la cual yo le tengo que responder por ese proceso? La DIAN de ahora, de Buenaventura, ¿cierto? Pero en estos trámites, en el PTA y en el OTM, que le estoy diciendo a la DIAN, yo voy a llevar esa mercancía hacia un depósito en el interior del país. Y yo todavía no voy a nacionalizar la mercancía. ¿Listo? La DIAN la autoriza y saca. Cuando van a hacer el proceso de nacionalización, sea Bogotá, sea Fonseca, sea Cali, sea donde sea, aquí vamos a tener el tema que esa nacionalización que yo voy a hacer de esa mercancía que está en esa zona franca va a estar a cargo de la oficina de la DIAN de esa ciudad. Entonces, en el caso de Río Negro, pues la baja de Río Negro / Medellín, el caso de Bogotá, y así sucesivamente. Entonces, mire lo que yo estoy haciendo. La carga originalmente venía para Buenaventura, para Cartagena, tal cosa. La iba a nacionalizar, o sea, si la iba a nacionalizar, tenía que responderle al aduana. Como no voy a nacionalizar, sino que la voy a llevar a una zona franca o a un depósito, como vamos a ver más adelante, yo tengo que hablarle ya a la siguiente aduana que está en la ciudad de destino. ¿Entienden? ¿Sí o no? Entonces, es lo que yo estoy haciendo, estoy trasladando responsabilidad en los primeros dos, el tránsito aduanero y en la operación de transporte. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el traslado por planilla? Que no estoy cambiando de jurisdicción aduanera. Es decir, los traslados por planilla se utilizan para las operaciones que van desde un puerto a una ciudad que tiene la misma jurisdicción. Un ejemplo, la carga llega al puerto de Buenaventura, pero no la vayan a, perdón, al puerto de Cartagena, y no la voy a nacionalizar, sino que la voy a llevar a una zona franca que queda en Cartagena. Eso se puede hacer, no hay ningún inconveniente. ¿Cuál es la diferencia? Yo el documento no lo corto, no manejo la mercancía como una operación de transporte de TA o OTM, sino que lo manejo como un traslado por planilla.
¿Listo? Entonces simplemente resumamos. DTA y OTM es cuando cambia de ciudad de jurisdicción aduanera. Listo. Simplemente aprendemos de una operación que llega a puerto y luego va para alguna de las ciudades del interior. Medellín, Cali, Bogotá, X. Mientras que el traslado por planilla viene para la misma zona o la misma jurisdicción aduanera. Es decir, no se queda en el puerto donde llega, sino que va para una zona franca, para un depósito dentro de esa misma ciudad. Pero tiene los mismos beneficios del tema de traslado que los suspende los impuestos y no pueden nacionalizar. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un TTA y un OTM? Como nosotros lo estamos viendo ahí, es hacia dónde puede llegar la mercancía. Yo tengo que un tránsito aduanero, un TTA, solamente puede ir a un depósito privado o a una zona franca. Yo les hago una consulta. ¿Qué es un depósito privado? Entonces la Pauleta está hablando del caso del éxito, que el éxito tiene unos depósitos que son únicas y exclusivamente de ellos. Por ejemplo, muchas empresas que hacen procesos de transformación, ensamble o algo, ¿qué hacen? Le dicen a la DIAN, señores DIAN, yo voy a tener una zona dentro de mi empresa donde yo voy a hacer X operación y lo necesito tener como un depósito privado. Luego de sustituir por un proceso de aprobación, de llevar documentación y de suministrar varios datos, la DIAN se los aprueba. Entonces, si la DIAN les aprueba eso, ellos les dan una resolución y les dan un número de depósito. Entonces, cuando yo voy a manejar esa operación, y ese depósito puede estar acá en Medellín, en la ciudad donde estoy, listo, ya me lo aprobaron, yo voy a empezar a hacer este proceso, que no voy a nacionalizar en puerto, sino que lo voy a traer a mi depósito, no hay ningún inconveniente. Se maneja como un DTA. Eso es el primer caso, que va para un depósito privado o va para un depósito que queda dentro de una zona franca. Llámese usuario generador, llámese usuario industrial de bienes y servicios, lo que sea, listo. Pues el depósito según el uso que yo tenga experimentado. En la segunda parte, yo tengo algo que se llama una operación de transporte multimodal. O sea, simplemente es un nombre bonito para decir exactamente lo mismo. Pero aquí tengo un pequeño cambio. No solamente lo puedo llevar a un depósito privado y a una zona franca, sino que lo puedo llevar a un depósito público. Y entonces les hago una pregunta. ¿Qué es un depósito público? Profe, el depósito público no es el que es el depósito que autoriza la DIAN para que diferentes personas o exportadores puedan ingresar allí sus mercancías al momento de que ingresan a la zona franca. No necesariamente, o sea, no es que exista un depósito público dentro de la zona franca, no. O es un depósito dentro de la zona franca o algo que llama un depósito público. ¿Alguien más de pronto quiere adivinar o quiere decir qué piensa que es un depósito público? De pronto también los escuchamos como depósitos habilitados. Es decir, dentro de las ciudades hay unos depósitos ¿cuál es su función principal? Almacenamiento. Ejemplo, Almagrario, TAPSA, Alcomex, ¿no? Existen X, Consimex, ¿no? Son depósitos que, digamos, su función principal es el tema de almacenamiento. O sea, no es que yo como empresa voy a hacer un proceso productivo de un depósito público habilitado. No, simplemente llevo la mercancía a ese depósito habilitado y puedo obtener un espacio de almacenamiento. Por X o Y motivo, no tengo espacio en mi bodega, necesito mayor tiempo de nacionalización, X o Y motivo. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre un privado y un público? El depósito privado es única y exclusivamente de una empresa que ya hizo un proceso previo para convertirse en un depósito privado.
Mientras que un depósito público es un depósito donde varios clientes pueden almacenar su mercancía. Y la empresa que es dueña de ese depósito público se encarga de administrar todo ese tema y eso le cobran un almacenaje, una manipulación, los costos que ellos tengan a las empresas que le requieren el espacio. ¿Listo? Esa es la gran diferencia, en el sentido de que yo no puedo manejar un DTA a un depósito público. O sea, si yo voy a hacer un traslado a un depósito público, que recordemos que los depósitos públicos sean fuera de las zonas francas, yo no puedo hacer un tránsito por la modalidad de DTA. Lo tengo que hacer por la modalidad de OPM. Que en sí, las dos modalidades son casi lo mismo. Tienen unos pequeños cambios. Primero, esto que acabamos de hablar, hacia dónde pueden ir. Un depósito privado, un DTA a depósito privado a zona franca. Y un OTM puede ir a depósito privado, a depósito público, a una zona franca. ¿Listo? Y lo segundo que cambia es quién tiene que presentar la documentación para que me aprueben ese tránsito. ¿Por qué? Cada vez que yo voy a manejar una importación bajo esta modalidad, bajo este tema de suspensión de impuestos, o bajo tributos, o lo que yo no quiero hablar del tránsito aduanero, alguien me tiene que hacer ese papeleo y esa presentación. Si no, presentan lo que se llama la declaración de tránsito aduanero, el formulario que maneja la ley. En el DTA, ¿quién es el que va a presentar ese documento? En el DTA lo va a presentar un agente de aduanas. El agente de aduanas es el que presenta toda la documentación en puerto para que me aprueben el DTA. Una vez me aprueben el DTA, la agencia de aduanas hace la entrega de los documentos y la mercancía al transportador terrestre. Y el transportador terrestre me va a llevar la mercancía o al depósito privado que indiqué o a la zona franca donde vaya a ir ya la bodega de la zona franca. ¿Listo? Pero ese trámite ante la DIAN, cuando ya la carga se encuentra finalizada y voy a proceder a decirle a la DIAN, señores DIAN, esta mercancía la voy a manejar bajo tránsito aduanero. Ese proceso en puerto se encarga un agente de aduanas. ¿Listo? O el cliente, si tiene sus propios funcionarios que hacen eso. Lo que pasa es que, digamos, siempre se ha tenido como la concepción o el pensamiento de que todo cliente obligatoriamente tiene que tener un agente de aduanas. No es así. Lo que pasa es que tienen un agente de aduanas precisamente por ahorrarse el dolor de cabeza de los trámites ante la DIAN. Pero si tú tienes una empresa y tú quieres hacer tus propias declaraciones de importación, lo puedes hacer sin ningún inconveniente. ¿Quieres hacer la declaración de tránsito aduanero? Lo puedes hacer sin ningún inconveniente. Lo que pasa es que pronto no tenemos toda la experticia, toda la experiencia para hacer eso, entonces más bien zapatero a tus zapatos, la persona que ya lleva tantos años estudiando el tema, pues creo que me puede suministrar de la mejor manera. ¿Listo? Y ya cuando nosotros tenemos la segunda operación, que es una operación de transporte multimodal, aquí no me lo va a presentar un agente de aduanas. ¿Quién me lo va a presentar? Me lo va a presentar una empresa que se llama un operador de transporte multimodal. ¿Ustedes alguna vez han escuchado ese tipo de empresas, un operador de tránsito multimodal? Y de pronto saben qué es o a qué se dedican. Profe, es que no lo escuché bien. ¿Cómo es la pregunta? Y ustedes saben qué es, qué funciones cumple un operador de tránsito multimodal. Profe, el transporte multimodal es el envío pues, de mercancías por diferentes medios de transporte, ¿cierto? Ya sea marítimo, aéreo. Me imagino que el operador es el que se encarga de generar ese, es que no me acuerdo, no sé cómo decirlo, profe. Sí, no, pues vas como por buen camino ese tema de comunicación. Digamos, cuando yo hablo de un operador de transporte multimodal en Colombia,
no necesariamente van a manejar un despacho aéreo o un despacho marítimo. O sea, en la parte internacional. Sino que, ¿qué es lo que pasa? La mercancía llega y yo voy a hacer la parte de multimodal para hacer la segunda parte terrestre. Entonces, un operador de transporte multimodal es una empresa de transportes que está habilitada para hacer esas operaciones. Esas operaciones de llevar la mercancía a un depósito privado, a un depósito público, a una zona franca, cuando yo lo voy a manejar bajo esa modalidad de OTM, no cualquier empresa me la puede manejar. No, lo tengo que hacer a través de un operador de transporte multimodal. Esa empresa es el que me va a hacer la presentación de los documentos y en la gran mayoría de los casos es el que me va a hacer el transporte terrestre. Obviamente a través de las cuentas que ellos tengan propias, tercerizadas, publicadas o lo que sea. ¿Cuál es la diferencia entre eso? Entre las dos modalidades. Mira que en la gente de aduanas, en el primer caso, no se encarga del transporte terrestre. Solo se encarga de la presentación, luego le entregan la carga a un transportador terrestre. Mientras que el operador de OTM va a hacer todo el paquete. Me presenta y me transita. Me presenta los documentos para autorizar el tránsito aduanero de llevarlo a otra parte y luego se encarga de coordinar el transporte. ¿Qué es lo que pasa? Para yo ser un operador de transporte multimodal, tengo que cumplir ciertos requisitos. Como ejemplo, tengo que constituir una póliza de seguro para el transporte multimodal. Tengo que hacer una inscripción, una solicitud para convertirme en ese operador de OTM ante la DIAN y ellos me lo tienen que aprobar. O sea, no cualquier empresa puede hacer eso. ¿Cuál es el tema que están haciendo muchos agentes de carga y muchos agentes de aduana? Están asociándose con empresas de transporte o están formando sus propias empresas de transporte para convertirse en operadores de transporte multimodal. ¿Por qué? ¿Qué le pueden ofrecer ahí a los clientes? Paquete completo. Señor cliente, usted maneja la importación conmigo, yo lo puedo hacer en OTM. Eso sí, lo tiene que hacer a través de una empresa por una razón social diferente. O sea, yo no lo puedo hacer, digamos, en el caso que estaba hablando de Magnum. Magnum es el que me puede hacer el OTM. No, Magnum puede tener una empresa hermana que se llama Logística, que Logística es la que le va a hacer el OTM. Pero una empresa no puede, o sea, una empresa no puede ser a la vez agente de carga y puede ser a la vez operador de transporte. Pues uno, pues el otro. ¿Qué es lo que pasa? Como hemos hablado, hay grupos empresariales que tienen varias empresas y agentes de carga que manejan el paquete completo. Tienen su empresa de alzamiento de carga, de intermediación en el transporte. Tienen su empresa formada para los procesos aduaneros, que es su agencia de aduanas. Y pueden tener también una bodega, todo el tema de almacenamiento. Y también podrían tener dentro de su grupo económico o su holding, pueden tener una empresa que se encarga del operador de transporte multimodal. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre el DTA y el TM. DTA lo presenta, pues además de para hacia dónde pueden ir. El DTA lo presenta un agente de aduanas y el OTM lo presenta un operador de transporte multimodal. Y el traslado por planilla lo presenta un agente de aduanas también. Digamos, el tránsito aduanero y el traslado por planilla son casi lo mismo, sino que ya le damos la diferencia, muchachos. Tránsito aduanero va para otra ciudad, tránsito por planilla va para otra ciudad. Bueno, yo sé que estoy hablando con muchas empresas a la vez. ¿Está claro? ¿Alguna duda? O sea, la diferencia entre estos tres, TTA, OTM y traslado por planilla, ¿les quedó claro? Sí, profe. Sí. Están explicando muy mal. Pero yo tampoco. Entonces, cada una de estas modalidades tiene algo diferente. ¿Se acuerdan de los ejemplos de los BLs que nosotros vimos en clase? Casi siempre vimos el mismo tipo de ejemplo,
que es en el tema de nacionalización. Y teníamos que, tenía que ir la razón social del cliente, con su NIE, con su teléfono, con su dirección, y ya. Entonces aquí ya abrimos el abanico de posibilidades. Ya vamos a decir, no necesariamente solo tengo que nacionalizar. Puedo manejar los temas o el soldado por planilla. ¿Qué es lo que pasa? Obligatoriamente en el documento de transporte tiene que aparecer esta modalidad que yo voy a manejar. Si yo no pongo esa modalidad y yo voy a radicar los documentos de la DIAN y no está eso, cuando llegue la mercancía a puerto, yo no le puedo decir a la DIAN, señor DIAN, qué pena, se me olvidó decirle que esto lo voy a manejar bajo un tránsito aduanero y necesito que me aprueben eso. Tiene que estar en el documento de transporte, y es el documento de transporte que radicar. ¿Cuáles son algunas de las, no llamemos confusiones, sino que cuáles son los errores que pueden suceder? Los clientes a veces son muy bipolares. ¿Y qué sentido? Dependiendo de la situación del país, pueden necesitar nacionalizar una mercancía, mientras que otras veces lo quieran manejar bajo nuestros planes de aduaneros. Resulta que la operación, cuando comenzó, pues no, de no me llega el primer mes, voy a nacionalizar. Resulta que a los 15 días que yo venía de China, que yo no está mal, yo tengo una reunión con mi jefe y digo, no, ¿sabes qué? Yo no la necesito como con tanta urgencia, no la tengo que rotar, no la necesito sacar, entonces, ¿para qué para qué vamos a gastar esa plata en nacionalización? No, 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 cámbiamela a DTA o UTE, listo, de la cambio. Resulta que yo solicité el cambio. Y resulta que la gente de carga, la naviera, nunca me mandó el documento actualizado. O resulta que me mandaron el documento actualizado y resulta que nunca hicieron el cambio. Yo no revisé el documento y la carga sigue para nacionalizar. La mercancía llegó, voy a presentar todos los documentos para ver los que hago el traslado por planilla y le paso los documentos y entonces me entregan el documento original en puerto. Y resulta que mi agente de aduanas o el operador de transporte multimodal me dice, venga, pues que este documento no está cortado, no está consignado como algunos de los tránsitos aduaneros. Y yo, ay, no. Y esos muchachos ya no tienen dudas. O sea, si no lo corrigieron en el camino, no lo presentaron cuando radicaron los documentos, sea la gente de aduanas, sea la gente de cargo, la naviera, pues en casos que ya hemos hablado, ay, no, yo no puedo cambiar eso. Ya. Sí o sí, tengo que nacionalizar la mercancía, ya. Entonces, ahí, ¿cuáles inconvenientes trae? Lo que siempre hemos hablado, el tema de flujo de caja o también el tema de ciertas mercancías. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes sabían que los textiles y el calzado tenían un régimen especial? ¿O tiene que manejarse de alguna manera especial? ¿Alguien sabe qué es lo que tengo que considerar para los textiles y el calzado? Listo, no, ese es. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Para los textiles y el calzado, la DIAN me obliga a que dentro de ciertas partidas de las 74 de las 75 más los 54 de las 70 y algo, yo tengo que presentar una declaración anticipada. Significa que para los textiles y para los calzados y para el calzado, bajo ciertas partidas arancelarias, yo tengo que pagar los impuestos a la DIAN antes de que llegue la mercancía. Por eso es que se presenta una declaración de importación anticipada. Y como ustedes dan una declaración de importación anticipada, pues eso se llama anticipada, que la estoy presentando antes de que llegue la mercancía. Y lo que pasa es que en las declaraciones anticipadas yo tengo unos plazos. Y depende si es un tránsito largo o si es un tránsito corto. Llamemos tránsito largo todo lo que se demore más de 3 días. Llámese tránsito corto lo que se demore menos de 3 días. Tránsito corto, todo lo que tiene que ver con el aéreo y las operaciones que vienen de Panamá, Perú y Ecuador, pues los países que quedan a la alta de Colombia.
Y el resto se considera un tránsito largo, digamos tránsito mediano que viene a Europa, pero para presentación de documentos es un tránsito largo. ¿Qué es lo que me dice la normativa? Para el textil o el calzado, que yo voy a hacer la declaración anticipada, yo tengo que hacer la declaración anticipada 5 días hábiles antes de que llegue la mercancía. ¿Listo? Si yo no lo hago, ¿qué es lo que pasa? Voy a tener sanción. Entonces, esto es un caso donde puede suceder la no revisión de documentos. Resulta que esa mercancía que yo había solicitado, y ¿cuál es la, perdón, les explico antes algo, cuál es la segunda alternativa que da la DIAN para manejar los textiles? La DIAN dice que se pueden llevar los textiles a una zona franca. ¿Normal? Entonces, puedo manejar un DTA o un UTM para esos textiles y calzado. En este caso, que les estoy poniendo, resulta que no me corrigieron el documento para UTM o DTA. Y resulta que la carga me llegó y yo, como estaba trayendo textiles, y me confié que me iban a hacer el cambio a zona franca, nunca me lo hicieron, ¿qué es lo que pasa? Tengo que nacionalizar. Y además de nacionalizar, ¿qué tengo que hacer? Pagar una sanción porque no hice la declaración anticipada el tiempo que lo tenía que hacer. Muchachos, más o menos en plata blanca, estamos hablando de una sanción por no declarar mercancía anticipada, vamos a estar hablando aproximadamente del 20% del valor de los frutos. Y eso es yo haciendo un proceso que se llama allanarme, que es decir, a la DIAN que yo me la paga. Pero las sanciones pueden ser hasta el 50% del valor de la mercancía. Entonces, imagínense, si yo estoy trayendo unos rollos de tela que valen $10.000, con solo multas puedo estar hablando de $5.000, casi 18, 19 millones de pesos, un error. Entonces, por eso es que este tema de la revisión de los documentos es supremamente importante. Entonces, en ese caso, la DIAN no me deja cambiar. Es decir, cuando una mercancía vino declarada como para nacionalizar, yo no la puedo cambiar y decirle a la DIAN, si no es DIAN, yo voy a hacer un OTM y PTA. No. Pero sí puede hacer el caso contrario. Un ejemplo, el documento venía originalmente portado como DTA o OTM. Yo iba a hacer el tránsito aduanero. No necesitaba la mercancía urgente. Resulta que me llegó una urgencia y necesito nacionalizar cuando llegue esa mercancía a puerto y necesito sacar esa mercancía, pagarla y luego llevarla al almacén porque tengo una urgencia súper grande. La DIAN permite hacer eso sin ninguna sanción, pero ese proceso de lo que estaba en DTA, en OTM, pasarlo a nacionalización, eso no tengo ningún inconveniente. Lo que no puedo hacer es el caso contrario. Y una mercancía que viene para nacionalizarse y pagar los impuestos de una, cuando llegue a puerto, yo decirle a la DIAN, lo voy a manejar DTA. Siempre el DTA, el OTM y el traslado por planillas tienen que estar descritos y desglosados en el documento de transporte cuando se radica. Ustedes ya saben, los que hemos escuchado, qué significa radicar. Les recuerdo que radicar es presentar los documentos electrónicamente a la DIAN. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se importan los documentos? Si yo voy a manejar un DTA, ¿qué es lo que tiene que venir el documento? En una nacionalización normal, venía nombre del importador, NIT, dirección y teléfono. Mire que acá tengo eso. ¿Qué tengo cuando voy a manejar el DTA? Tengo el importador y o, si eso va para zona franca, el usuario de la zona franca con su NIT. Luego, la zona franca con el código Muisca. Entonces aquí estoy involucrando a 3 compañías. El importador, que es el que va a nacionalizar la mercancía cuando llegue a la zona franca. 2, el usuario de la zona franca, la bodega o la locación dentro de la zona franca donde va a permanecer la mercancía antes de que nacionalicen la mercancía. Y 3, la zona franca donde está esa bodega. Listo. Y cada uno tiene unas diferentes identificaciones. El importador con su NID, el usuario de zona franca con su NID y la zona franca en sí, digamos un ejemplo, la zona franca de Río Negro, se llama promotora de zonas francas,
con su código MUISCA. ¿Listo? Luego tiene ciudad, país y luego la leyenda, mercancía o carga en DTA. ¿Listo? ¿Cuál es el otro corte que puedo tener para el DTA? Simplemente, si yo soy el importador que tengo un depósito privado, pues con el NID de mi depósito privado, y decir, depósito privado taratán, ya lo tengo. ¿Listo? Eso es un DTA. En el OTM, como hemos explicado, como el OTM lo hace, representa los documentos, un operador de transporte multimodal, quién o qué es lo que tiene que ir en el documento. Primero, tiene que ir el operador de OTM, consumir, que es el que me lo va a presentar. Luego, ¿quién viene? El importador, el cliente, consumir. Y después, ¿quién viene? El usuario de la zona franca, es decir, la bodega, la zona franca, donde voy a almacenar la mercancía. Y luego la zona franca con el código MUISCA. Entonces aquí está involucrando 4 empresas, muchachos. El que me hace la operación de transporte multimodal, yo como cliente, el usuario de la zona franca, la bodega, la zona franca donde lo voy a almacenar, y luego la zona franca. ¿Sí? ¿Listo? Y luego cambiamos la leyenda, lo vemos ciudad y país, luego tenemos y mercancía en continuación de viaje o carga en OTM. Cualquiera de las dos leyendas las puedo utilizar. Y no puedo mezclar una con otra. Es que yo quise decir DTA, pero puse un operador de OTM. ¿Qué ver? O voy a hacer OTM, pero no voy a mencionar o voy a mencionar simplemente mi nombre como importador. No. Cada uno de estos cortes, muchachos, es específico. Y si el corte no está correcto, significa que no van a autorizar el proceso. Y ya sabemos qué es lo que pasa si no autorizan hacer ese proceso. Entonces, ¿qué? Automáticamente no que nacionalizan. Y el traslado por planilla es un poquito diferente, sino que simplemente cambia la leyenda, es muy parecido al DTA, que es el importado consumir, el usuario de la zona franca entre la misma ciudad donde lo voy a llevar, la zona franca con el código MUISCA, la ciudad, el país, y luego la leyenda, mercancía o mercancía para ingreso o ingreso a zona franca. ¿Por qué les pongo la leyenda Cartagena más exigente? Porque por lo general, digamos coloquialmente con la aduana de Buenaventura, cuando yo pongo el usuario de la zona franca y ese usuario queda dentro de la misma jurisdicción aduanera, pues Buenaventura va a entender que la carga va para un depósito de Buenaventura. Pero Cartagena es un poquito más exigente en que de pronto no me aprueban ese proceso, si no dejo la mercancía claramente con la leyenda de la zona franca. ¿Listo? Entonces, recordemos otra vez los tres cortes. Tengo para el DTA, importador consumido y o usuario de la zona franca consumido. La zona franca con el código MUISCA, la ciudad, el país, siempre ponemos. Y la ciudad, muchachos, de la zona franca. Un ejemplo, si la mercancía va para la zona franca de Río Negro, no debería poner Medellín, debo poner Río Negro, zona franca. ¿Listo? Y luego la leyenda para el DTA. Tengo el OTM. Entonces, recordemos que tengo que poner el operador de OTM, yo como importador, el usuario de la zona franca consumir, la zona franca con el código MUISCA, la ciudad, el país, y luego la leyenda, mercancía en continuación de viaje, o mercancía en OTM, o carga en OTM. Si en los dos documentos anteriores no va la leyenda, por este hago OTM, no me la van a autorizar. Y luego en el traslado por planilla, el importador consumir, el usuario de la zona franca consumir, la zona franca con el código MUISCA, la ciudad del país y la leyenda mercancía en mercancía ingreso a zona franca o zona franca. ¿Listo? Esas son las tres modalidades que tengo que tener, muchachos, y recordemos, concentrados en el tema del corte de los documentos. Si el documento no está cortado de manera, voy a tener inconvenientes. Por lo general, uno dice, no, pero es que un error fotográfico, es que yo no tuve la culpa, es que a mí me lo declararon así. Muchachos, la DIAN por lo general no es tan comprensiva en ese sentido. ¿Por qué? Por la misma naturaleza que hemos estado hablando, muchachos. La DIAN siempre va a preferir que los clientes nacionalicen las mercancías en el puerto o en el aeropuerto donde llegue. ¿Por qué? Por el tema de los impuestos y los tributos.
Pues como van a tener que nacionalizar inmediatamente, pues hay que pagar los tributos de inmediato. Mientras que estas operaciones de transporte de OTM o BTA, no es que no las hagan, muchos operadores que hacen eso. Lo que pasa es que son operadores que tienen un manejo ya por lo que hemos hablado, porque estas figuras, muchachos, no es para todo el mundo. Es decir, si yo voy a traer un contenedor al mes y ese contenedor al mes yo sé que ya lo tengo vendido, ya lo tengo comercializado, ¿para qué lo voy a llevar a una bodega para que simplemente se vaya almacenando? Nacionalizo. Mientras que para empresas más grandes, tienen que tener un control de inventarios más alto, que de pronto tienen un exceso tienen una falta de espacio en sus bodegas, pueden considerar la opción de DTA o OTM como una alternativa para todo el tema de los que necesitan. Eso es según cada necesidad. Y aquí no tengo una obligatoriedad de manejarlo. Es que obligatoriamente tengo que llevar la mercancía a una zona franca. No. ¿Cuál es el único caso? Yo soy una empresa que está dentro de la zona franca y no tengo representación en Colombia. ¿Por qué? Muchas empresas internacionales tienen sus bodegas o tienen sus operaciones en las zonas francas de Colombia, pero como no tienen representación nacional, lo único que pueden hacer es llevar la mercancía a esa zona franca y luego ellos la exportan porque alguien en Colombia se les va a comprar y lo tiene que importar. Pero esas empresas que están dentro de la zona franca, no es que simplemente ellos pueden sacar la mercancía de zona franca y la puedan utilizar. No, por lo mismo que hemos hablado. Recordemos que la zona franca es una zona extraterritorial, no está dentro del territorio nacional. Y ya para terminar, ¿cuáles son los movimientos y cuál es el tema que tengo que considerar para los movimientos desde y hacia la zona franca? Hay diferentes modalidades que se manejan y lo que tengo que contemplar en este sentido. Hay movimientos hacia la zona franca, o sea, que van para la zona franca. ¿Cuáles son los dos tipos de movimientos que tengo principalmente? Primero, cuando llega del otro país. Una carga de importación, viene para el país, luego va para la zona franca. ¿Cómo la llevo a la zona franca? A través de las modalidades de las que acabamos de hablar, a través de un OTM, BTA o un traslado por lancha. ¿Listo? O cuando yo, como empresa colombiana, dentro del territorio aduanero nacional, voy a llevar o voy a ingresar una carga a la zona franca. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como empresa colombiana para poder llevar esa mercancía a la zona franca? Tengo que hacer el proceso de exportación. Entonces tengo que hacer SAE, tengo que hacer todo ese tema de declaración de exportación. Digo, pero profe, si yo estoy acá al lado de la zona franca y eso me toca hacer eso. Sí, porque tú como empresa dentro de Colombia, dentro del territorio aduanero nacional, no puedes ingresar una mercancía así como así a una zona franca. No. O lo ingresas a través del tema de los que ya hemos hablado, de TAOTM, o si le vas a vender algo a una empresa que queda dentro de la zona franca, tú lo manejarías como una exportación, como la empresa que está en Colombia. ¿Listo? Y luego tenemos el caso contrario. Las mercancías que salen desde la zona franca, ¿cómo se pueden manejar? Primero, lo puedo manejar desde una zona franca hacia otra zona franca. Es el mismo caso que les hablé del tema de las bodegas, que cuando yo quiero trasladar una mercancía de una bodega a otra, yo puedo hacer lo mismo. Yo como usuario de una zona franca, puedo trasladar la mercancía hacia otra zona franca en otra ciudad. Es decir, yo soy un usuario de zona franca en Medellín, quiero trasladar una mercancía a la zona franca de Bogotá. Listo, ahí no tengo que hacer un proceso de exportación ni importación en la zona franca que me va a recibir. ¿Por qué? Como las zonas francas no están dentro del territorio aduanero nacional, no las considero una exportación ni una importación, los considero un traslado hacia una franca. Y obviamente ese traslado lo hago con el formulario de movimiento de mercancías. El formulario de movimiento de mercancías lo llena el usuario operador de la zona franca donde sale y el otro documento, con su contraparte, lo llena el usuario operador de la zona franca donde llega. ¿Listo? Cuando la mercancía sale desde la zona franca hacia el territorio aduanero nacional, o sea,
Yo tengo el caso donde que hemos hablado del caso principal. Yo llevé la mercancía a Zona Franca y ya la voy a nacionalizar parcialmente. Cada movimiento, cada ingreso de esas mercancías que yo necesito ya al país territorial nacional, ¿cómo lo hago? La exportación. Más que lo mismo, hemos hablado cuál es la ventaja. No tengo que hacer una nacionalización sola con toda la mercancía, sino que puedo hacer nacionalizaciones parciales. O sea, lo que yo vaya necesitando, lo voy nacionalizando y pago mis impuestos única y específicamente para eso que necesito. No lo tengo que manejar como una nacionalización ordinaria, una nacionalización que tiene que pagar toda la mercancía. ¿Listo? Y luego, el caso que ustedes también estaban hablando, cuando la mercancía pase a otros países. Es decir, yo voy a sacar la mercancía de Zona Franca y la voy a exportar hacia otro país. No hay ningún inconveniente. ¿Cómo lo manejo? Con el formulario de movimiento de mercancías. ¿Y eso qué hace a la vez? A la vez, el formulario de movimiento de mercancías hace la contraparte o hace como soporte de la declaración de exportación. Porque realmente no estoy haciendo una exportación desde el país, sino que estoy haciendo una exportación desde una parte extraterritorial, que es la zona franca. Entonces no se maneja como el mismo proceso que se manejaría una exportación normal, sino que yo puedo hacer eso tranquilamente. Lo que hemos hablado, hay empresas que tienen representación solamente dentro de la zona franca. Son empresas internacionales que por el tema de inversión, por el tema de costos, se vinieron a Colombia a una zona franca. Pero ellos dentro de Colombia no existen. O sea, no tienen documentación tributaria como para operar dentro de Colombia. Pero ellos tranquilamente pueden exportar a otros países porque su zona franca o la bodega que ellos tienen en zona franca puede ser de producción, de ensamble, transformación. Ellos simplemente ahorran todo ese tema de tener que estar hablando de importaciones y exportaciones y simplemente la carga llega, hace su proceso de transformación y sale el producto para exportar hacia otros países. Muchachos, yo sé que es un tema, yo sé que es mucha vaina, yo sé que a veces mucho concepto que no podemos hablar, pero digamos, esto era como la última parte para cambiar portaaviones, como esas modalidades especiales que yo puedo contemplar en la importación, porque a veces lo mismo que hemos hablado, muchachos, pensamos que la única importación que se puede hacer es una importación ordinaria. No, ya se dan cuenta en el mundo de la hora que existen muchas diferentes maneras o existen diferentes maneras de importar. ¿Cuál es la mejor para mi empresa o como para yo decidir cuál tomar? Dependiendo de la necesidad del momento. Como les he puesto en un ejemplo, hay clientes que necesitan tener un mayor manejo de inventario, entonces prefieren llevar la carga a una zona franca, un depósito. Hay clientes que necesitan manejar el sistema justo a tiempo o just in time y simplemente no se pueden dar el lujo de esperar a que la mercancía se quede almacenada y son costos adicionales. La voy nacionalizando. Otro caso, podemos hablar de las declaraciones anticipadas. No, yo necesito que la mercancía tan pronto llegue a puerto, no necesito esperar que, sino que me la finalicen y automáticamente la saco porque tengo una urgencia de mercancía. Descargue directo, traslado por planilla. Antes de que finalicemos, ¿alguna pregunta? ¿Hay que recordar algo? Claro. Profe, yo tengo alguna pregunta, pero no es pues ya la clase, ya es algo como sobre una nota. ¿No? Lo que entregamos la clase pasada corresponde a que, pues a qué notas hay en la plataforma. No, ninguna. Eso es lo que ustedes entregaron, es el tercer momento. ¿Es del tercer momento? ¿Ah? Ah, bueno, profe, bueno, dale, no hay problema. Gracias, profe. Bueno, entonces, como hablamos, muchachos, la próxima semana es nuestra evaluación. Esto, esa evaluación es acumulativa. ¿Está? Entra de todo. Está entra de todo, desde el primer momento, el segundo momento, el tercer momento. Eso sí, no se preocupen, muchachos, que no les voy a preguntar absolutamente todo lo que hemos visto en la clase. ¿Qué les adelanta? Sí les voy a hacer un ejercicio de liquidación para que lo tengamos en cuenta y le hagan un repaso para el tema de la. ¿Listo? Entonces, simplemente vamos a sacar lo que hemos visto. Bueno, a ver, muchachos, la idea es que como es un examen acumulativo,
Es para ver cómo fue el proceso durante esta materia, para ver cómo estamos en el proceso de importación. ¿Listo? Pues hemos visto muchísimo tema, muchachos. Yo es que a veces ustedes pueden decir, profe, pues, habla mucho y usted me explica mucho, pero también les digo, cada vez que yo explico algo, les pregunto si está claro, y todos me dicen que sí, pues yo tengo que dar por entendido que sí están entendiendo. Si tienen alguna pregunta, o sea, más, no lo pensemos para un examen. De los temas que hemos visto durante todo este semestre, si tienen algún tema y ustedes creen que están un poquito flojos o quieran de pronto mirar una cosita, me mandan un correíto, me mandan un mensaje de voz al WhatsApp, me mandan un mensaje de texto, profe, sácate 5 minutos de explicarme este tema con el mayor de los gustos. Si yo veo que, por ejemplo, muchos me están pidiendo explicar el mismo tema, es más fácil les monto un poquito a todos para que lo tengamos. ¿Ves? Pero simplemente, como les digo, muchachos, lo más importante para mí es que ustedes hayan aprendido el tema. Yo sé que este tema que vimos es amplio y es mucho. Entonces, yo no quiero quedarme con el sabor que de pronto, listo, pasamos la materia, tal cosa, llegan al mundo laboral, llegan al siguiente semestre, quedamos con el profesor de esto, pero entonces usted ni quiere saber cuál es el contratado. No me quiero quedar con esa sensación, entonces los invito otra vez, muchachos, si les queda alguna duda, o sea, no en este momentico, sino que se pueden tomar. La semanita, el fin de semana, me dice, profe, la verdad, de este tema que explicaste, no entendí casi nada. Dame un repasito, como mayor de los estudios. Listo, muchachos, si les quiere, nos vemos la próxima semana. Por aquí. Hoy le ganaba un premio porque ella fue la única que vino a la clase, los demás. Ese tema del paro, lo creo y no me lo creo. Entiendo obviamente, muchachos, que el tema del peligro y lo que sea, como siempre hemos hablado en estas clases presenciales. Solamente hemos tenido 2 clases presenciales, pero como les he dicho siempre desde el primer momento, pues yo entenderé si no vienen a la clase, pues no vienen presencialmente a la ley. ¿Cuál es mi labor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues darle la clase acá. Pero si hubiera preferido pues eso de un rato, pues cuanto más personas estuvieran acá, pero entiendo completamente de pronto porque no pudieron venir, obviamente todavía estaba como el baile de si de pronto iba a estar el tema de la manifestación, pero conveniente, sí, porque obviamente se puede premiar un poquito a las personas que llegaron hasta acá, porque me parece pues que un compromiso adicional. ¿Listo? Entonces, no yendo más muchachos, muchas gracias por su tiempo, por su disposición, y nos vemos si Dios quiere virtualmente la próxima semana, ¿listo? Profe, gracias. Feliz noche. Hasta luego. Profe, gracias. Chao.